14 de diciembre de 2017. La 10ª integrante de Luna es Chu. Su nombre es una derivación de su nombre real, 김지우. y recuerda al sonido de dar un beso. Como dato curioso, el nombre artístico Adam o Adán fue presentado para seguir la línea de Adam and Eve, o Adán y Eva, pero fue rechazado por las integrantes. Su color representativo es el peach, o color durazno, un color naranja pastel similar al color melón, resultante de la cáscara de la fruta de mismo nombre. El fruto del durazno simboliza el continuo proceso de renovación de la vida. Simbólicamente, da sensaciones de alegría, esperanza y juventud. Nos dice que solemos recaer en otros muchas veces con nuestras vidas y problemas. Es un excelente color para la comunicación. Su animal es el pingüino, de la familia de aves marinas no voladoras. Al no saber volar, demuestra que no necesariamente debemos actuar como se espera de nosotros. Y también, como el ave fénix, nos lleva a la renovación y, por qué no, a la elegancia. El pingüino nos enseña a no vivir pendientes de la opinión de los demás o las expectativas que tienen hacia nosotros, porque esa actitud nunca te dará felicidad. Uno necesita elegir su propio camino y descubrir a su verdadero ser. Su fruta también es de la familia Rosaceae, la frutilla, símbolo de deseo, dulzura, belleza y sensualidad. Habla de perfección y rectitud. De hecho, en los canteros medievales eran tallados diseños de fresas tanto en altares como pilares de las iglesias y catedrales. Otra chica que cayó del Edén. Esta es la frase que nos introduce a las imágenes teasers y promocionales del álbum de Chu. Imágenes con un concepto elegante y edenístico que nos muestra a Chu en diferentes escenarios y algunos con la distinción de ser muy navideños. Destaco en una de ellas la presencia de una rosa blanca que representa la pureza y la inocencia, así como también unas luces encendidas que simbolizan la iluminación del ser. También en ciertas fotografías la vemos acompañada de vestimenta rosada y unas flores azules. Estas pueden ser hortensias azules, las cuales florecen en temporada de lluvias de junio a julio, una conexión doble con Jinsoul no solo por el color sino también por el mes, o rosas azules, que se vinculan más con sentimientos liberadores de amor eterno y esperanza de lograr un amor difícil o imposible. Pero aún con esto, me gustaría contarles de dos cuadros que logramos ver en este set, puesto que hay mucho más que estos dos. En primer lugar, Chu posa con un cuadro de Amadeo Modigliani, titulado Ritratto di Donna. Este pintor italiano residió en París, Francia, durante mucho tiempo. Y luego nos encontramos también con la serie de Eve and Chu, en donde vemos a las dos integrantes juntas, pero solo en la imagen extendida de Instagram logramos ver la parte inferior de un cuadro. Se trata de la infanta Margarita en azul, de Diego Velázquez. La canción titulada Heart Attack no interpreta los sentimientos de estar enamorado de una manera seria, sino con las adorables formas de emoticones de Chu. Esta canción es sobre un amor intenso y apasionado, donde la persona siente que ha encontrado su destino y no puede resistirse. Y también, como vamos a ver en el análisis, sobre cómo admira o ama a otra persona. Por otro lado, su B-side Girls Talk, charla de chicas, nombre que vimos también en el libro de Bibi en Everyday I Love You, es descrito en la descripción como una interpretación de un diálogo cotidiano entre dos chicas, dulces pero a veces secretas. Las preciosas charlas entre ellas se reinterpretan para convertirse en una canción. Bueno, ahora sí, analicemos el MV de Chu. La intro tiene el mismo sentido que la de Eve. Invertido. Antes de que comience la canción, vemos un reloj que marca las 10 en punto, y Chu aparece tras unas cortinas verdes, sorprendiendo al espectador. Se nos muestra en varias escenas la admiración, obsesión, que tiene Chu con Eve. Constantemente intenta llamar su atención, pero ella no parece ni siquiera notarla. La gran mayoría de escenas ocurren en Edén, dado esta ambientación.
pero me gustaría enfocar su atención en el libro que está leyendo Eve. Gracias a la descripción, sabemos que este es Aphrodite Means Death, escrito por John Appleby y la editorial es Penguin Books. Y más allá de coincidencias como Appleby o Penguin Books con la manzana de Eve o el pingüino de Chu, me gustaría hacer foco en el libro en sí. Afrodita significa muerte. Esto porque ya hemos hablado de la estatua que aparece en la imagen promocional de Eve, la Venus de Milo. Aphrodite Means Death es una novela de suspense de 1951. La historia sigue a Jane Arden, una joven inglesa que viaja a una isla del Egeo en busca de unas vacaciones tranquilas. Allí se ve envuelta en un misterio relacionado con la famosa escultura de la Venus de Milo y conoce a Robert Scribner, un hombre enigmático que vive en una casa protegida por alambres de púas y custodiada por un ex paracaidista. La trama se desarrolla en torno a los secretos que rodean a Scrivener y sus frecuentes viajes a Atenas y la Acrópolis, culminando en una confrontación llena de acción en este emblemático lugar. Hablamos anteriormente de la Venus de Milo, pero lo que no les conté fue que cerca de la estatua se hallaron fragmentos de un antebrazo y una mano sosteniendo una manzana, aunque no fueron incorporados en la restauración de la escultura. La manzana es un elemento clave, ya que podría estar relacionada con Afrodita, a quien se cree que representa la estatua. Pero, ¿por qué tendría una manzana? La manzana podría hacer referencia al mito del juicio de Paris, un episodio de la mitología griega en el que Paris, príncipe de Troya, debía elegir a la diosa más hermosa entre Afrodita, Atenea y Hera. Si la Venus de Milo sostenía una manzana, entonces la escultura representaría a Afrodita como la ganadora de este concurso de belleza divina. Existe una teoría que sugiere que la Venus de Milo podría no ser Afrodita, sino Artemisa, la diosa de la casa. Esta hipótesis se basa en la postura de la escultura y en la posibilidad de que haya sostenido un arco en una de sus manos, lo que la identificaría como la diosa cazadora. Y nosotros sabemos que Artemisa tiene un vínculo muy fuerte con las chicas de Luna. Volviendo al videoclip, Chu sigue observando a Eve, pero con una cámara. Incluso vemos unas escenas en las que está tan cerca pero lejos a la vez, como si algo la separara. Chu en una silla verde agua e Eve en una silla roja borgoña. Ella se siente flechada cuando Eve la mira, pero creo que es momento de hablar sobre el elefante en la habitación, o mejor dicho, de la manzana en la habitación. Esta manzana está verde y nos indica que al no estar roja, Chu no está lista. La razón por la que Eve no responde a sus actos es porque si lo hace, probablemente, Chu nunca caiga de Edén por cuenta propia. El problema de Chu es que no se ve a ella misma, solo está mirando a Eve y quiere ser como ella. Curiosamente, en una de estas escenas donde Chu cae al piso, notamos que el accesorio que lleva en el cuello tiene la figura de un ser masculino. Esto puede ser referencia a que estamos en el lado inverso al plano terrestre. Además, como menciona en la descripción, estas manzanas verdes también son una referencia a René Magritte, un pintor belga. En sus obras, Magritte busca mostrar la realidad, pero también ponerla en duda y cuestionarla. La manzana tiene una presencia ambigua y deja que el espectador interprete su significado, creando sobre ella un enigma. Pero para él, la manzana simboliza la tensión entre lo que está oculto y lo visible, tal y como en Heart Attack es utilizada para contarnos que Chu aún no ha descubierto a su ser verdadero. Ella continúa persiguiendo a Eve por todas partes, copiando literalmente lo que ella hizo en su videoclip New, hasta sus pasos de baile, pero incluso así, dando vueltas a su alrededor, no llama su atención. En algunas escenas muy ínfimas de coreografía, Chu se destaca por usar un traje violeta y amarillo, pero quiero destacar en particular los relojes que aparecen. Primero, marcando las 5:24, un número que vincula a Eve con Bibi, y luego tenemos otro que marca las 6:10 aproximadamente. La insistencia sigue. Chu entrega la manzana verde a Eve, es decir, que se entrega por completa a Eve, pero ella sigue sin prestarle atención, creo yo, porque aún le falta madurar. Y es en este punto que comenzamos a ver las preocupaciones y tristezas detrás de esta feliz insistencia que tiene Chu. Nuestra protagonista comienza a desesperarse y termina completamente sola. De repente, la iluminación se empieza a tornar más rosada, color durazno, porque Chu empieza a encontrarse de a poco a sí misma. Ahora sí, pasemos a la última escenografía.
una más navideña y en donde Chu observa a Eve detrás de un vidrio. Claramente Eve ya ha dejado Eden detrás y es solo a través de esta ventana que Chu logra verla. En la descripción se nos menciona que esto está basado en la historia de The Little Match Girl de Christian Andersen. Cuenta la historia de una niña pobre que en una fría nochevieja deambula descalza por la ciudad intentando vender cerillas o fósforos. Incapaz de regresar a casa sin dinero, se refugia en un rincón y enciende una de las cerillas para calentarse. Con cada llama ve hermosas visiones, una estufa cálida, una mesa llena de comida y a su querida abuela. En su última visión, su abuela la lleva con ella al cielo. A la mañana siguiente, la niña se encontraba sin vida en la calle, con una expresión de paz en su rostro, mientras la gente sigue con su vida sin notar su sufrimiento. Justamente es en este momento que Chu muerde la manzana y esta se torna roja, mientras ella cae congelada al suelo y tenemos una epifanía en la que festeja Navidad con Eve con varias referencias a The Carol. Incluso aparecen frutillas en vez de manzanas en este sueño. Su verdadero ser es reconocido no solo por Eve, sino que también por ella misma. Al igual que The Little Match Girl, Chu muere al final del videoclip. Claramente una alegoría, pues no muere literalmente, sino que es simbólico para mostrar que cayó de Eden. En la escena post créditos vemos que Chu es despertada por Hazel, principalmente una Hazel que vimos en The Carol. Cuando 4 chicas que negaron el jardín del Edén se reúnen, comienza la fiesta. Entonces, ¿qué acabamos de ver y cómo se enlaza esto con el Lunaverse? La historia de Chu es bastante clara a pesar de sus referencias, principalmente porque es la segunda chica en caer de Eden y este video nos explica un poco cómo sucedió esto. Chu siempre admiró a Eve, pero es cuando esta abandona este plano edenístico que Chu finalmente se encuentra a ella misma y también rechaza al orden divino. Además, tenemos confirmación de que tanto Eve como Chu cayeron de Eden antes de los acontecimientos de The Carol en donde Heejin, Hyunjin y Hasul se reúnen. Así que, ¿cuándo ocurrirán los hechos de esta última subunidad? Dicho esto, espero que les haya gustado este super análisis de Heart Attack de Chu. Me gustaría leer sus opiniones en los comentarios y teorías si es que las tienen. No se olviden de darle like si les gustó el video y nos vemos en la próxima.